Motier. Él es médico pediatra y lo hemos convocado porque hay un tema que es preocupante en distintos ámbitos de nuestra comunidad, como lo es el del abuso infantil. Y yo a esto le sumaría el de violencia familiar, porque en la mayoría de los casos está relacionado. Aunque las características de una sociedad moderna como la que vivimos hoy, la violencia y el abuso infantil se puede dar en cualquier ámbito. Vamos a saludar al doctor Motier. Muy buenos días y gracias por atendernos. Buenos días. Sí, mira, el tema de lo que es maltrato infantil en general y dentro del maltrato infantil específicamente una problemática que es ya una epidemia a nivel mundial, una epidemia catastrófica para los chicos por las secuelas, no solamente físicas sino psicológicas y emocionales y espirituales que dejan los niños, que es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil en el abanico de toda su expresión. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, el común de la gente piensa que se refiere al acceso carnal de un adulto hacia un niño con penetración, etc. Pero el abuso sexual infantil es mucho más que eso. Cuando hablamos de abuso sexual infantil hablamos también de lo que son los toqueteos, lo que es el exhibicionismo, el consumo de pornografía hacia los niños. Entonces es muy amplio el tema de abuso sexual infantil, todo aquello que el niño siente que no le agrada, que no le gusta por parte de un adulto, es considerado como un abuso sexual infantil. Perdón, Daniel, ¿y estos agravantes se dan en la sociedad moderna en la que vivimos o esto ya viene desde hace mucho tiempo? Digo porque cuando usted me hablaba de pornografía, yo pensé rápidamente en los proxenetas y en todos aquellos que a través de las redes sociales realizan esta actividad. Y esto de la Internet no es de larga data. Bien, es muy buena tu pregunta porque uno piensa que el abuso sexual infantil es algo de esta última década, ¿no? Y no, es muy antiguo. En los tiempos bíblicos ya existía el abuso sexual infantil. El tema es que hoy por hoy, gracias a la tecnología, a la información, a poder tener internet, acceso a la información, uno hoy tiene más conocimiento de que esta epidemia del abuso se da más a conocer y gracias a que tenemos muchas leyes internacionales, nacionales y provinciales sobre los derechos del niño, hoy por hoy, digamos, se puede hacer más visible esta patología. Y la verdad que entonces la gente tiene más conocimiento, pero no quiere decir que hoy hay más abuso, sino que siempre lo hubo, como el incesto, por ejemplo, que es parte del abuso, pero hoy por hoy la gente empieza a tener más conciencia, todos los actores sociales de seguridad, Poder Judicial, salud, educación, hoy están más comprometidos, mucha gente de esos sectores, con esta problemática. Hay mucho más bibliografía para leer, hay mucha gente muy estudiosa en el tema, no solamente en nuestro país, sino en muchos países como por ejemplo Chile y España, que son personas, países que han comenzado a estudiar esta problemática hace muchos años atrás y que hoy nos ayudan a comprender esta problemática gracias a sus bibliografías tan extensas que tienen, que podemos leerla, podemos analizarla. Hay gente que ha hecho muchos estudios epidemiológicos con respecto al abuso sexual infantil. Estaba pensando cuando usted se preparaba y se capacitaba académicamente para esta profesión de pediatra, más o menos a qué altura de su carrera comenzó a conocer esto, porque cuando pensó en elegir esta carrera me imagino que pensaba en la salud de los niños, nada más. Mira, honestamente te tengo que decir la verdad, en la residencia, o sea, durante la preparatoria de la especialidad, no recuerdo haber tenido un tema en alguna materia sobre abuso sexual infantil propiamente dicho. Por ahí hablábamos de violencia familiar, hablábamos de maltrato infantil, pero como algo así muy
alejado. Pero hoy por hoy, esto es importante que desde las universidades y en los posgrados, incluido las residencias médicas, se puedan incorporar en todas las materias que sea posible el tema del maltrato infantil, porque es una tragedia a nivel mundial. Habló de epidemia usted cuando empezó a hablar del tema. Hablo de epidemia, y ¿por qué te digo que es una epidemia? Y también podríamos decir que es una pandemia. ¿Por qué? Porque UNICEF y la Organización Mundial de la Salud tiene cifras del año pasado diciendo que hay más de 2 millones de niños por año que son abusados sexualmente, ¿sí? Esto quiere decir que, para que los televidentes entiendan, cada 15 segundos de reloj que pasa, un niño es abusado en América Latina y el Caribe, sin contar los países del viejo continente. Entonces, estamos hablando de un número muy escalofriante que deberíamos tener en cuenta y despertarnos ante este flagelo. Verdaderamente es un flagelo que, como te dije al principio, destruye familias, destruye la psiquis, quiebra la psiquis de un niño, la quiebra, la desvirtúa. Es un chico que queda con secuelas, no solamente físicas, porque la mayoría de las secuelas no son físicas, ¿sí? Porque hablamos hoy de que no necesariamente tiene que haber un acceso carnal, sino las consecuencias emocionales, las consecuencias relacionales, ¿sí? Y espirituales, ¿por qué no? Relacionales digo porque ese niño que hoy ha abusado, una niña, por ejemplo, de 7 años, que ha vivido una experiencia traumática, porque nosotros hablamos en abuso sexual infantil como son sobrevivientes, como una guerra, ¿no? Los que viven una guerra se los llama sobreviviente, porque es tan traumática la situación que la psiquis del niño se quiebra. Y es muy difícil restaurar a ese niño emocionalmente y psíquicamente. Entonces, una niña de 7, 8 años o un varón que ha sido abusado sexualmente en su infancia, a posteriori y a largo plazo, en la vida adulta, va a seguir teniendo consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, en relación con su matrimonio, con sus hijos, con sus pares de trabajo. Sí, estaba pensando en el caso en donde 2 jueces están siendo muy cuestionados por la sociedad argentina y que su decisión final como jueces tenía que ver más con el caso primigenio de la criatura de 6 años que fue abusado por su padre antes que lo que ocurrió después cuando ya era un poco más grandecito. Sí, lo que ha ocurrido en estos últimos días en cuanto a la noticia es aberrante. Aberrante saber que tenemos funcionarios públicos, en este caso del sector del Poder Judicial, que con tanta liviandad, toman estas decisiones totalmente equivocadas. Reñidas hasta con lo lógico. Exactamente, con una falta hasta de sentido común, donde hoy por hoy tenemos, gracias a Dios, tenemos gente, por ejemplo, yo le digo de mi experiencia, yo me fui a capacitar en el servicio de maltrato infantil del Hospital Castro Rendón, en el servicio del 102, conocido así, pero que es un servicio que se dedica a la atención de todo lo que son los niños que sufren todo distinto tipo de maltrato infantil. Gente preparada, gente capacitada. Gracias a Dios contamos en nuestra provincia con defensores de los niños, con jueces, con abogados que están del lado del niño, que se ponen la camiseta de decir vamos a defender lo que el niño está contando. A nivel país tenemos jueces, tenemos docentes que se han puesto la camiseta, jueces que han escrito libros que son las bibliografías que hoy podemos leer a nivel judicialmente hablando, ¿no? Desde el punto de vista judicial. Entonces, es interesante cuando vemos noticias como estas, que no es la primera, se nos ponen los pelos de punta, porque decimos, ¿dónde estamos parados? Alguien calificó, dijo, ese niño ha vuelto a ser violado. Sí, es un atropello a los derechos humanos y en este caso a los derechos del niño y adolescente, ya establecido hace muchas décadas atrás a nivel internacional.
Creo que es hora de que podamos entender y comprender que el niño no es un objeto, es un sujeto de derechos. Derecho a la libertad, derecho a la expresión, derecho a una escuela, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a su privacidad. Cuando hablamos del abuso sexual infantil, hablamos de un atropello a la privacidad de ese niño. Y esto es muy importante que entendamos. El cuerpo del niño le pertenece. El cuerpo del niño, su intimidad, es propiedad de él. ¿Sí? Nadie puede ni mirarlo, ni tocarlo, y menos hacer un acto de abuso o abusivo, una conducta abusiva. Es por eso que nosotros, en cuanto a lo que es la problemática, estamos trabajando desde el servicio de pediatría de este hospital con un proyecto que, si Dios quiere, vamos a tratar de que este año se concrete, un proyecto en prevención de abuso sexual, pero prevención primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos trabajar a más temprana edad. No nos sirve a nosotros trabajar con chicos de edades superiores a los 10 o 11 años. Está bien que lo hagamos, pero llegamos tarde. Es bueno que entendamos que la prevención primaria del abuso sexual infantil hay que trabajarlo en tempranas edades. Y yo, cuando digo tempranas edades, me refiero a lo que es, por ejemplo, a los niños de 1, 2, 3 o 4 años. ¿Sí? El abuso sexual es una patología que habla de cronicidad. Una cosa es la violación y otra cosa es el abuso. El abuso es algo premeditado, ese abuso es algo crónico, algo muy planificado por la persona abusadora. Entonces tenemos que tratar de prevenir a nuestros niños dándole una educación. ¿Cómo se hace? Se puede hacer de muchas formas, a través de talleres, a través de las escuelas, a través del mismo consultorio del médico, ¿no es cierto? Hablarle a los padres y explicarles cómo se hace para que el niño esté muy atento ante una persona adulta que se acerque y quiera hacer, digamos, un acto abusivo. Finalmente, y no por una cuestión de obtener datos morbosos, sino por una cuestión estadística, ¿hay alto número de casos aquí en nuestra comarca? Nosotros no tenemos, epidemiológicamente hablando, estadísticas aquí en la zona, pero como te digo, tanto en los países del viejo continente como en toda Latinoamérica, los países que la gente que estudia esta problemática, todos coinciden las bibliografías en lo mismo. El abuso sexual infantil es una epidemia, es una catástrofe que hay que tenerla muy presente, muy en cuenta. Los datos, como te dije, cada 15 segundos, esos son datos de UNICEF conjuntamente con la OMS, cada 15 segundos de nuestro tiempo un niño es abusado en América Latina. Yo creo que Cutalcó y Plaza Huíncul no es una excepción. La zona de acá de la comarca no es una excepción. En realidad, por ejemplo, las estadísticas que tenemos, que manejamos, son justamente del Servicio de Maltrato Infantil del Castro Rendón, que habla de que, por ejemplo, en el caso de las niñas, cada 10 niñas, 3 o 4 son abusadas antes de los 5 años. Los varones, 1 a 2 son, cada 10, digamos, son abusados también antes de los 5 años. Entonces, yo creo que más allá de los números que son fríos, nos tiene que movilizar para poder hacer visible este flagelo que, vuelvo a repetir, no hace distinción de personas, no hace distinción en religiones, no mira si son blancos o negros, no mira si son pobres o ricos. Esta es una patología que ataca a todos los niños por igual. Porque a veces llegamos a hacer algunas conclusiones diciendo, no, pero se da más en la zona rural que en la zona urbana. No, es mentira. Este flagelo que es el abuso sexual infantil no hace distinciones. Me permite hacerle un pedido. Ahí está la cámara, le doy el micrófono y diríjase a quienes lo están mirando y dígale lo que usted considera que sea necesario.
Desde ya muchas gracias y bueno, desde el servicio de pediatría del Hospital de Cutralcó, invitar, ¿por qué no?, a la comunidad, a los diferentes actores de la comunidad, a poder conocernos, aquellos que están decididos a trabajar en esta problemática del abuso sexual infantil, invitarlos primero a conocernos, ¿por qué no? El servicio va a estar con las puertas abiertas para poder acercarnos a charlar sobre esta problemática que nos inquieta tanto, poder hablar sinceramente, ponernos la camiseta, porque los niños son el futuro del mañana, decimos siempre, pero también son el presente, son el hoy. Tenemos que cuidarlos, cuidar su salud emocional, su salud física, su salud espiritual. Entonces me parece que decirles que estamos ante un proyecto de trabajo para hacer prevención primaria en el abuso sexual infantil desde el servicio, pero invitar a la comunidad entera, aquellos que de distintos sectores, ya sea del mismo sector salud, de educación, del Poder Judicial, del municipio, de seguridad, en fin, alguna ONG también que haya, para poder trabajar juntos. Yo los invito desde este espacio tan humilde, pero con muchas ganas de hacer cosas, a que primero que nos conozcamos y luego poder planificar un buen proyecto en cuanto a lo que es prevención primaria, que es uno de los pilares principales en el tema, en esta problemática de abuso sexual infantil. Así que desde ya, muchas gracias. El doctor Daniel Motier es uno de los principales referentes que tenemos aquí en el hospital y, como él dice, están las puertas abiertas.